Lo consideraba mi hermano. Compartimos sueños, risas, derrotas, todo. Hasta que una noche, al abrir la puerta del cuarto de huéspedes, los vi. Mi mejor amigo y mi esposa, besándose como si yo nunca hubiera existido. No grité. No lloré. Solo cerré la puerta, y comencé a planear su final. Si alguna vez te traicionó alguien a quien le diste tu confianza ciega, quédate. Dale like, suscríbete y escucha cómo convertí un dolor insoportable en una lección de justicia que jamás olvidarán. Porque a veces, el silencio no es debilidad, es la forma más poderosa de venganza. Mi nombre es Néstor. Y durante 15 largos años, construí mi vida sobre 3 pilares que creía eran de granito macizo: el trabajo duro que me forjó, el amor de mi esposa que me inspiraba, y la lealtad inquebrantable de mi mejor amigo. Pensaba que lo tenía todo. Era el arquitecto de mi propio destino, un hombre que se había hecho a sí mismo. Pero no sabía que 2 de esos pilares no eran de granito, sino de arena, carcomidos por la mentira y esperando el momento justo para derrumbar mi mundo entero. Conocí a Sergio cuando teníamos 12 años, en un patio de escuela polvoriento donde se forjan las amistades que parecen eternas. Éramos inseparables. Él era la audacia, yo la calma. Él era el soñador de grandes hazañas, yo el estratega que calculaba los riesgos. Crecimos como hermanos de sangre, compartiendo desde un trozo de pan en los días de escasez hasta los secretos más profundos en las noches de confesiones. Cuando mi padre murió y me dejó huérfano y sin un centavo en el bolsillo, fue Sergio quien rompió su alcancía y me dio todos sus ahorros para que yo pudiera terminar mis estudios. Los hermanos no se dejan caer, Néstor, me dijo con una seriedad que desmentía su edad. Esas palabras se convirtieron en el fundamento sagrado de mi confianza en él. Años después, cuando con sudor y noches en vela abrí mi primera pequeña empresa de desarrollo tecnológico, él fue mi socio silencioso, mi consejero, el hombre que celebraba mis victorias con más entusiasmo que yo mismo. Y fue él, mi hermano, quien me presentó a Camila. Camila era como un personaje sacado de una novela de lujo. Provenía de una familia de renombre, heredera de una prestigiosa cadena hotelera, un imperio que, aunque yo no lo sabía entonces, comenzaba a mostrar grietas bajo su fachada de opulencia. Era inteligente, deslumbrante, con una energía magnética que te hacía sentir que a su lado todo era posible. Yo, un simple emprendedor que trabajaba día y noche para mantener mi dignidad y pagar las facturas, me enamoré perdidamente de ella. Y ella, para mi eterna sorpresa, pareció corresponderme. En nuestra boda, una ceremonia íntima pero hermosa, Sergio fue mi padrino. Recuerdo su discurso, brindando con lágrimas en los ojos por la unión de sus 2 personas favoritas en el mundo. Qué irónico y doloroso se volvería ese recuerdo. Sergio solía bromear sobre nuestra evidente diferencia de estatus social. Hermano, te sacaste la lotería con esa mujer, decía riendo. A mí solo me tocan deudas y problemas. Al principio, lo tomaba como el humor de siempre, parte de nuestra dinámica. Pero con el tiempo, sus comentarios se volvieron más ácidos, más afilados, como pequeñas astillas de vidrio en una conversación. Debe ser raro dormir con alguien que tiene más dinero que tú, ¿no? Sentirse el segundo al mando hasta en tu propia casa. Reía, pero sus ojos, esos ojos que yo conocía desde la infancia, ya no brillaban con la calidez de la amistad. Brillaban con algo más oscuro, algo que tardé en identificar, una envidia corrosiva. Nunca imaginé, ni en mi peor pesadilla, que esa envidia, alimentada por los años de verme crecer, se transformaría en un veneno letal. Todo comenzó con pequeños gestos, señales de alarma que mi corazón, en su ceguera amorosa, se negaba a ver. Sergio visitaba nuestra casa con una frecuencia inusual, especialmente cuando yo estaba de viaje de negocios. Camila me decía que hablaban de inversiones, que él, con su supuesto olfato para los negocios, la estaba ayudando a gestionar parte de la fortuna familiar que su padre le había confiado. Y yo, el tonto, el hombre que confiaba ciegamente en sus 2 pilares, les creía. Hasta que una noche, el destino, o quizás un dios cruel con un perverso sentido del humor, me abofeteó con la verdad. Volvía de un viaje de trabajo a Chicago. Mi vuelo se había adelantado y llegué a casa un día antes de lo esperado, con la tonta ilusión de darle una sorpresa a Camila. El silencio al entrar a la casa me pareció extraño, pesado.
Las luces estaban apagadas, pero una melodía suave, nuestra canción, la que habíamos bailado en nuestra boda, flotaba desde el fondo del pasillo. Y entonces, escuché risas. Risas ahogadas, íntimas, cómplices, provenientes del cuarto de huéspedes. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué en silencio, conteniendo la respiración, con el corazón en un puño. Miré por la rendija. Y ahí estaban. Sergio y Camila. Sus cuerpos demasiado cerca, iluminados por la luz pálida de la luna que se filtraba por la ventana. Sus labios entrelazados en un beso que no era robado, sino familiar, ensayado, largo. El tiempo se detuvo. El aire se volvió espeso, irrespirable. No grité. No los enfrenté. Solo retrocedí, paso a paso, con un cuidado infinito, como si pisara sobre cristales rotos. Cerré la puerta principal sin hacer ruido y me quedé de pie en el pasillo, temblando, no de ira, sino de un frío que me calaba hasta los huesos. Pasé toda esa noche sentado en la oscuridad de la cocina, mirando el reloj, viendo cómo las horas se arrastraban como tortugas heridas. A las 6 de la mañana, me duché, me vestí y salí al trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, los pilares de mi vida se habían derrumbado, dejándome sepultado y sin aire bajo los escombros. Durante los días siguientes, me convertí en un actor consumado. Fingí normalidad con una maestría que me asustó. Los observaba. Los pequeños gestos que antes no veía, ahora eran tan claros y evidentes como el día. Las miradas cómplices sobre la mesa del comedor, las risas por mensajes de texto que borraban rápidamente, la forma en que él le tocaba el brazo y ella no se apartaba. Ya no necesitaba más pruebas. Pero mi venganza no sería un acto de pasión. No sería un grito en la oscuridad. Sería un movimiento de ajedrez, silencioso, meticuloso y final. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente. Mi petición fue clara: no me interesa la infidelidad con Sergio. Eso ya lo sé. Quiero saberlo todo. ¿Con quién más se ve? ¿Qué hace con su dinero? Todo. Mientras el investigador trabajaba, yo empecé a mover mis fichas. Sabía que Camila tenía acceso a una parte de mis inversiones y que Sergio, como socio minoritario, conocía los movimientos de mi empresa. Así que diseñé la trampa. Les presenté a ambos un proyecto de expansión, una oportunidad de inversión en el extranjero que parecía irresistible. Les hice firmar documentos, les pedí que movieran capital, que compraran acciones a su nombre en una nueva empresa fantasma que había creado. Cada documento contenía cláusulas ocultas, cada firma era un paso más hacia el abismo que yo estaba cavando para ellos. El informe del investigador llegó una semana después, y fue más devastador de lo que imaginaba. No era solo Sergio. Las fotos mostraban a Camila reuniéndose con otro hombre, un magnate naviero llamado Ricardo, un hombre casado y mucho mayor que ella. Se veían en suites de hoteles de 5 estrellas, en yates privados. La traición no era solo emocional, era sistemática, un estilo de vida. 3 meses después, cuando la trampa estuvo perfectamente montada, los invité a un viaje de fin de semana a la casa de campo familiar. Les dije que había estado distante por el estrés del trabajo y que quería reconectarnos, celebrar nuestro éxito inminente. Aparenté calma, incluso afecto. Y ellos, cegados por su arrogancia y su codicia, aceptaron sin dudarlo. La cena fue una obra de arte de la hipocresía. Serví el mejor vino, puse música suave, reímos de viejas anécdotas. Hasta que, en el momento justo, levanté mi copa. Brindemos, dije, mi voz tranquila. Por la amistad. Por el matrimonio. Y por todas las mentiras que nos unen. Sergio frunció el ceño. Camila me miró, confundida. Encendí la televisión de la sala. Les había dicho que tenía una presentación sorpresa sobre el proyecto. En la pantalla, aparecieron las imágenes. Un montaje. Primero, las fotos de las cámaras de seguridad que yo mismo había instalado en nuestra casa, besos en la cocina, caricias en el salón. Luego, un corte a las fotos del investigador, Camila, riendo, con el millonario Ricardo en un yate. Y para el final, el golpe de gracia. El audio de una llamada que había logrado grabar, donde Camila le contaba a una amiga cómo manejaba su portafolio de hombres. Sergio era su diversión, Ricardo su seguridad, y yo era el tonto trabajador que pagaba por todo.
Camila soltó la copa. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como una mancha de sangre. Sergio se puso de pie de un salto. Néstor, por favor, déjame explicarte. No hace falta, lo interrumpí, mi voz era puro hielo. Ahora me toca explicar a mí. Saqué un fajo de documentos de mi maletín. El primero era la transferencia oficial de todas las acciones que él había comprado en mi empresa fantasma, de vuelta a mi nombre, gracias a una cláusula de incumplimiento de confianza que él había firmado sin leer. El segundo, una notificación judicial. Mi abogado ya había iniciado el proceso de disolución de nuestra sociedad original, acusándolo de malversación de fondos. El rostro de Sergio se desfiguró por una rabia impotente. Me quitaste mi empresa, gruñó. No, Sergio, respondí con una serenidad que lo aterrorizó. Te la regalaste a ti mismo. Cada vez que besabas a mi esposa, firmabas un cheque en blanco para mí. Me acerqué a Camila, que lloraba en silencio. ¿Y tú, Camila? Espero que esos besos hayan valido la pena. Pero la historia, la verdadera y retorcida historia, aún no había terminado. Saqué un segundo expediente. Era la investigación completa sobre la familia de Camila. ¿Creían que no lo sabía todo? Pregunté. Lo abrí sobre la mesa. Adentro, no solo estaban las pruebas de sus aventuras. Estaba la verdad. Pruebas de que ellos se conocían, de que eran amantes, mucho antes de que yo conociera a Camila. Pruebe de que la famosa cadena hotelera de su padre estaba al borde de la quiebra total. Y la prueba final, una copia de un correo electrónico, enviado desde la cuenta de Sergio a la del padre de Camila, un año antes de mi boda. El asunto era, Plan Néstor. En el correo, detallaban su estrategia: Camila me seduciría, se casaría conmigo, y juntos, una vez que mi empresa tuviera el valor suficiente, me desplumarían para usar mi fortuna y salvar el imperio de su familia. Mi matrimonio no había sido traicionado. Mi matrimonio había sido la traición desde el primer día. Nunca se trató de amor, ¿verdad?, les dije, viendo cómo el último rastro de color desaparecía de sus rostros. Siempre fue un plan de negocios. Y yo era el activo a liquidar. Pero la ironía final, la que los destruyó por completo, estaba en el informe sobre Ricardo. ¿Y tú, Sergio, el gran conspirador, sabes quién es Ricardo? Es el principal competidor de la cadena hotelera de tu suegro. Camila no solo me engañaba contigo. También te engañaba a ti, vendiéndole información confidencial a Ricardo a cambio de lujos, para asegurarse de que si nuestro plan fallaba, ella terminaría con el hombre que se quedaría con los restos del imperio de su padre. La cara de Sergio era un poema de horror y traición. No solo lo había perdido todo por ella lo había estado usando para destruir a su propia familia. Salí de la casa. Los dejé solos, no con su culpa, sino con el fracaso absoluto de su doble conspiración. En los días siguientes, todo se derrumbó para ellos. Sergio fue demandado por fraude, con las pruebas irrefutables que yo, casualmente, entregué a las autoridades fiscales. El padre de Camila, sin mi capital para rescatarlo, declaró la bancarrota. La cadena hotelera fue vendida por una miseria. Y Camila, sin mí, sin Sergio y despreciada por Ricardo, se quedó sin nada. Yo, en cambio, desaparecí. Viajé por el mundo, intentando respirar, intentando sanar la herida de una década de mentiras. Pero la venganza, aunque satisfactoria, no me había traído la paz. La herida seguía ahí, profunda y supurante. Hasta que un día, sentado frente al mar en una pequeña isla griega, abrí una Biblia que había pertenecido a mi madre. La abrí al azar. Mis ojos cayeron en un versículo del libro de Romanos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por primera vez en años, sentí que una carga invisible se levantaba de mis hombros. La justicia ya se había cumplido a través de mis manos, sí, pero el perdón era lo único que podía liberar mi propia alma. Regresé a la ciudad meses después. Un amigo en común me contó que Sergio había perdido todo y ahora cuidaba de su madre enferma en un pequeño apartamento. Camila se había mudado a otra provincia, trabajando en un empleo modesto, sola. No los busqué. No sentí la necesidad. Pero esa noche, por primera vez, no los odié. Solo oré por ellos.
Porque entendí que mi venganza no fue lo que me sanó, fue el perdón que vino después. La traición, a veces, viene disfrazada de amistad y de amor. Y aunque el corazón clame por justicia, el alma necesita perdón. El silencio de un hombre traicionado puede ser la sentencia más fuerte, pero solo Jesús puede cerrar verdaderamente esa herida. ¿Alguna vez alguien te traicionó así? Cuéntalo en los comentarios. Y recuerda, estas son historias de venganza, pero la verdadera victoria está en perdonar. Jesús está regresando, y solo Él puede transformar tu dolor en paz. Suscríbete y comparte para que más personas aprendan que el perdón también es la forma más elevada de justicia.